Volvemos una semana más hasta Auteo para contarles cosas tan interesantes como cada semana, pero además centradas en asuntos que nos afectan y nos afectarán seguramente. Betty, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Sí, hoy vamos a hablar de silla de ruedas, las tenemos preparadas aquí porque quizás todos hemos oído hablar de ellas, conocemos algún familiar cercano que seguramente ha tenido que utilizarla, pero vamos a profundizar un poco más porque... Sí, porque además requiere de muchas cositas. No hay una silla perfecta o maravillosa, por decirlo de alguna manera, que sobresalga sobre las otras, sino una silla es adecuada o no según mis necesidades. Y no solamente de mis necesidades como usuario de esa silla, sino para el cuidador que me cuida y para el entorno en el que nos movemos. No es lo mismo moverse en una residencia donde las puertas son muy anchas, donde no hay escalones de ningún tipo, las superficies son planas, no hay estrecheces para poderse mover, a moverse en un piso, evidentemente. Fíjate, no se ha inventado todavía, Susana, pero lo que más se demanda es la típica silla de oficina para poderse desplazar por dentro de casa, pero sin que sea de oficina, que reúna las condiciones y las características que industria obliga para un buen funcionamiento y una seguridad para el usuario, ¿no? Y eso todavía no se ha inventado, todavía no se ha diseñado. Pero ¿sabes por qué? Porque en muchos espacios pequeños, como es en nuestros domicilios, nos encontramos que queremos desplazarnos con los pies, ¿vale? O arrastrándonos o sujetándonos a las paredes de los pasillos, y con una silla de oficina a veces sería suficiente, pero evidentemente no es adecuada y no es seguro. Entonces nos vamos y nos inclinamos siempre a la búsqueda de una silla de ruedas, porque además te voy a contar, en estos casos, cuando uno se compra una silla de ruedas, siempre piensa cuál es el proceso de la enfermedad en la que me encuentro, qué evolución va a tener, si me va a ser necesaria ahora y si la que necesito ahora va a ser útil para dentro de unos meses o de unos años. Y también, pues como somos muy sorianos, nos gusta comprar bien. Quiero decir que la inversión, hacerla bien. Eso es, hacerla bien. Y muchas veces la inversión, repito, es la que es. Además, tenemos que tener en cuenta, luego hablaremos de eso, de que normalmente da mucho miedo. La gente se piensa que una silla de ruedas es cara, carísima, y no lo es. Vale. O al menos ahora no lo es tanto como hace unos años lo era. Y ahora realmente uno se puede permitir el lujo de poder adquirir una silla de ruedas. Pero bueno, vamos a entrar en el punto. Sí, porque tenemos varios modelos. Me has sacado varios modelos que cada uno pues, tiene tiene una característica. Correcto, tiene una característica especial. Lo habitual es que las más económicas del mercado sean sillas de acero. Ahora el acero como tal, como hace unos años, no existe. Realmente son aceros aligerados. Vale. Esta es una silla de acero aligerado, es de rueda pequeña. Tú me vas a preguntar, pues mira, ¿qué es mejor, una rueda pequeña o una rueda grande? Siempre es preferible una rueda grande cuando nos movilizamos por el exterior, porque supera mejor un bache, un bordillo, porque además el usuario se puede autopropulsar. No estamos hablando de hacer los 100 metros lisos, de ninguna de las maneras, porque ni tú ni yo podríamos. Hace falta un fondo físico, aunque no tengas piernas, te hace falta un fondo físico para arrastrarte a ti, tu propio peso y la silla para poder hacer 100 metros, ¿vale? Pero sí hablamos de acercarse a una mesa, de girarse para coger un teléfono. Es muy interesante fomentar la poca autonomía que cualquier persona que esté en una silla de ruedas tenga a través de una rueda grande, autopropulsable. Sí. ¿Vale? Entonces, esta es una rueda pequeña. Esta es la típica silla muy utilizada para traslados. Nos vamos a Balonsadero a comer. Sí. Pues esto ocupa muy poquito en el coche, se cabe perfectamente en un restaurante porque nos manipulamos muy bien en los espacios. Además, lleva un cinturón, como se puede ver, lleva un cinturón y se replega todo el respaldo. Sí, hoy en día todas ya son sillas plegables, ¿vale? Entonces esto, fíjate, no pesa nada, se queda muy bien recogida, lleva frenos, que eso es muy interesante, frenos o bien de bloqueo
como es en este caso, o bien si estoy bajando una pendiente puedo ir frenando. Tú sabes que las personas normalmente que van sentadas hemos de contar, hemos de tener en cuenta el peso de la propia persona, más un 20% de peso muerto y el propio peso de la silla. Y muchas veces el simple hecho de bajar una rampa ya se nos embala la silla con el usuario. Por eso también es muy importante tener en cuenta que con una silla de ruedas, como los asturianos, se entra de cara y se sale de culo, siempre, ¿vale? Entonces hay que bajar una rampa de espaldas para que tu propio peso, para que el peso de la silla quede sobre ti, exacto, y pueda bajar cómodamente sin miedos. Entonces, esta es una silla muy vendida para este tipo de necesidades, se mueve muy bien por dentro de casa y para los traslados, repito, de cortos tramos. ¿Estos modelos de aquí, sí? Sí. Estos modelos, mira, ahora yo te voy a enseñar lo que es lo más genérico, lo más usado. Por ejemplo, una silla de rueda grande, que es este tipo, hay que tener en cuenta también algo que no hemos mencionado, que son las tallas. Todas las sillas de rueda llevan tallas. Sí, porque cada persona, bueno, pues tenemos unas características. Eso es. Entonces, esta es una talla reducida de 40 centímetros, de ahí no pasa. Sí, no. De ahí no pasa. 40 centímetros de ancho, y eso viene muy bien pues para una talla como tú, como yo. Mi pregunta es, ¿debo quedar encajado cuando yo me siento en una silla de ruedas? No hay nada escrito sobre eso. Normalmente siempre todos los prescriptores sugieren que quede lo suficientemente holgado el usuario como para que quepa un abrigo, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que el usuario, cuando es transitado, cuando es empujado con una silla de ruedas, la sensación de rapidez, de desprotegimiento, existe. Entonces, nos gusta estar un poquito encajados, ¿vale? A menos que nos llevemos un cinturón, para tener esa sensación de confort, tanto en una bajada como en una... Porque además, fíjate, es un detalle en el que no solemos pensar casi nunca. Una persona cuando va en silla de ruedas es porque ya ha llevado un paso muy lento, ¿vale? Antes de sentarse en una silla de ruedas ha andado despacio. Tú y yo andamos montados en un cohete, porque vamos a una velocidad, pam, 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 ¿no? Vas por la calle a un trote sí, cochinero, que se dice. Y cuando ponemos a la abuela en la silla, vamos con ese mismo trote cochinero, porque lo que queremos es ir deprisa, navegar, que vamos a comprar, vamos al médico. ¿Qué sucede? Que a la velocidad a la que va el usuario sentado es algo totalmente anormal para él. Él va a una velocidad muy despacito y todo a su alrededor se mueve despacio. Sin embargo, en el momento en que nos sentamos, sí, todo empieza a ir muy deprisa y la sensación de vértigo existe, ¿vale? La gran mayoría de los usuarios no lo comentan, porque hay veces que no están en condiciones de comentarlo, pero existe, ¿eh? Eso sí que ha estado en los estudios. Bueno, una de las cosas importantes es que si tú y yo cabemos en esta silla, voy a coger el metro. Cuando entramos en casa, tenemos que tener en cuenta el ancho de las puertas. Esta es un ancho máximo de 60 centímetros. Ya no entraría por la puerta del baño, siendo estrechita. Para eso tendríamos que ver la opción de poder quitar las ruedas grandes. Y entonces aparece otro modelo que es el realmente más interesante de todos. Es la estrella en silla de ruedas. Mira, todos los espectadores podrán ver que esto es un ancho totalmente superior al que hemos visto antes. Aquel era un ancho de 40, aquí estamos hablando de un ancho de 50. 50, ¿vale? Le ganamos 10 ganamos centímetros. Mucho. Entonces, aquí puede entrar una persona de gran peso, de gran volumen a lo mejor, sino de peso de volumen, ¿vale? ¿Qué nos sucede? Que si tomamos la medida desde aquí hasta aquí, estamos viendo que son 66. Si 60 no pasaban por la puerta del baño, 66 mucho menos. Pero aquí nos hicieron caso. A ver. Y el fabricante generó dos ruedines que con el simple movimiento de apalancarlo, se genera
la sustitución, ¿vale? Se fomenta la sustitución de la rueda grande y aparecen dos rueditas pequeñas que giran sobre sí misma 360 grados, con lo cual puedo entrar en el baño de frente y moverme de forma lateral, ¿vale? Que eso no todas, vamos, ninguna lo hace excepto esta. Y lo más importante, hemos pasado de 66, recuerden, a 57,5. Por aquí ya pasamos. 60 es el ancho de una hoja y normalmente con el grueso de la puerta, que son 3 centímetros, si la puerta del baño no abre más de 90 grados, nos encontramos que no podemos abrir más, ¿vale? Y no podemos pasar. Es muy fácil de quitar y de poner, y lo estás viendo, incluso lo podemos hacer con el propio usuario sentado, ¿vale? Por último, Betty, me decías antes, pensamos que las sillas de ruedas son muy caras, que, bueno, quizás nos regimos un poco por el precio, pero ¿la seguridad social nos ayuda en este caso? Sí, en eso tenemos una gran suerte. Existe un protocolo en el cual si el médico de cabecera o el médico especialista prescribe que doña María requiere de una silla de rueda para los desplazamientos, con ese informe médico y habiendo argumentado la patología que tiene la señora María, pues entonces se puede solicitar a la Seguridad Social una prestación económica. ¿Cuánto es? Como máximo 330 o 337 euros en función del tipo de silla que se solicite. La verdad es que en los casos genéricos, como esa de aluminio, de acero que hemos visto, esas sillas son 280 euros. Entra perfectamente, te la van a pagar íntegra. Si compras esta, que es más cara, que son 434, te van a pagar hasta 337 o 330, ¿no? Solo tendríamos que poner la diferencia. No, primero la pagas toda y luego te lo devuelven. ¿Sabes? Primero pagas y luego, bueno, te lo devuelven. Pero sí, te lo devuelven. Yo creo que además Soria es una de las provincias de Castilla y León que mejor, mejor funciona en ese aspecto, ¿vale? Bueno, pues este es el catálogo. Pueden venir aquí hasta Auteo y tienen todavía muchísimas más variedades para que encuentren esa silla perfecta. Al menos no existe, pero seguramente sí, la más idónea a sus características. Sí, la que más se adecúa a las necesidades, repito, de cada uno de nosotros.